Muy bien, atención con esta nota porque hemos hablado varias veces con Natalia Salvo, que es abogada de Pedro Echevez, en la causa de Dolores, que de alguna manera fue la apertura de todo lo que estamos viendo ahora, del rol de los servicios, aunque Marcelo D'Alessio era un servicio inorgánico, con llegada directa a Patricia Bullrich, entre otros, y también un gran verso para convencer a periodistas, o que algunos periodistas se dejaban convencer por D'Alessio, ¿no? Como Santoro, que evidentemente lo engañó. Y teóricamente es Tornelli, que dijo que a D'Alessio se lo presentó Santoro y Santoro dice que no lo presentó. ¿Se acuerda que hemos pasado unas escuchas? Bueno, pero la causa de Dolores es la apertura de todo esto porque sirvió para ventilar el tema de las escuchas ilegales que se hacían en las cárceles a los presos K, como se llamaba, a varios que estaban en la cárcel de Seiza. Y sirvió eso para armar una operación, Puff Puff, llamada, que después quedó en la nada. Pero hoy le vamos a contar en forma exclusiva algo que no escuchó en ningún lado. Mire que hay muchos medios. Quizás por miedo, nadie lo decía porque podía pasar, y si lo blanqueaban era muy grave, o porque a lo mejor blanquearlo era darle la derecha a quien lo iba a hacer, que era Claudio Bonadío. Digo porque acá hay muchos periodistas que van a escuchar esto y lo saben, y a lo mejor no lo quieren decir, hay muchos abogados que lo saben, hay muchos funcionarios que lo saben, y sin embargo en ese momento nadie quiso hacer nada porque lo que se decía es, ¿se va a animar Bonadío a hacer esto por ahí en mayo del año pasado, previo a lo que era la campaña electoral y las elecciones? Natalia Salvo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Darío? Buenas tardes para todos y todas allí. Bueno, cuento la intimidad. Una noche de mayo, creo, me llama un colega que tenía información de la causa de Alejo Ramos Padilla y me dice, textual, hola Darío, ¿cómo te va? Bien, bien, preocupado, me dice. ¿Qué pasa? ¿Sabés algo vos? ¿De qué? Bonadío nos quiere detener. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Vos qué tenés que ver? ¿Sos un abogado? No, está jodida la mano, Bonadío, ya me dijeron algunos colegas que hacen judiciales y que también a ellos también los quieren detener. Pero no, es una locura esto. Y están todos cagados, no sé qué hacer. Yo le dije, ¿por qué no presentás una exhibición de prisión? No, y si la presento me va a decir que no. Bueno, déjame ver, averiguar. Bueno, yo empecé a averiguar, algunos me dijeron que sí, otros no sabían. Pasó el tiempo y como Bonadío no se animó, quedó en la nada. Tenía que ver con la causa que se armó por las escuchas de Federico Villena, que teóricamente él devolvió a la de Judeco, pero no se destruyeron. Y que alguien le dijo a Bonadío, Mariana Zubik, en un escrito, mire que hay unas escuchas donde están algunos presos K que dicen que van a hacer una operación contra Stornelli en Dolores. Bingo. Hicieron esa operación y uno que pensaba que esto iba al archivo, hicieron la denuncia. ¿A quién le tocó? A Bonadío. ¿A quién va a ser, no? Imagínate. Y todo esto está en el expediente. Doctora, ¿estoy equivocado con lo que digo? Yo sé que usted tampoco nunca habló del tema, porque usted era una de las implicadas, entre comillas, si me permite. No sabemos por qué lo iban a detener. Teóricamente me decían que era como una asociación ilícita que estaba haciendo una operación con los presos K, los abogados, los periodistas, para sacar a Stornelli de la causa de la fotocopia de los cuadernos. ¿Estoy equivocado con lo que digo o me puede dar algunos datos? Estás en lo cierto, Darío. Fue así, con esa gravedad, de ese modo y en esa fecha. Y recalco la fecha también porque, como bien decías vos, como la causa de Dolores empezó a destapar todo este tema del espionaje ilegal que servía para la extorsión, el armado de causa, de perseguir políticos, empresarios y exfuncionarios del gobierno en su momento de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que tardaron un poco en sacar ese tipo de operaciones, que fue lo que se denominó Operativo Puff. La verdad que la idea ahí era hacer quedar a la causa de Dolores conjuntamente con periodistas que informaban judiciales y que seguían mucho la causa de D'Alessio, y con los abogados que habíamos denunciado o que habíamos iniciado la causa de Dolores, como que éramos una asociación ilícita para sacar a Stornelli o para perseguir al fiscal de la causa Cuadernos, que querían hacerla quedar como la causa más emblemática de corrupción, y que en realidad todos sabemos
también se inició con esta misma operatoria, ¿no? Porque se inició por unas supuestas fotocopias de unos cuadernos de un periodista de un gran medio, que se le arrimó un fiscal, que se sorteó toda la cuestión legal para el sorteo de causas. O sea, la verdad que vivimos una situación muy tensa, porque nos llegaban esta información que vos estás comentando, que nos iban a detener abogados. Y que además, perdón, doctora, tengo entendido que algunos ya le estaban haciendo inteligencia previa. Habían informado que había gente controlándolos, porque generalmente cuando se va a detener a alguien se hace un seguimiento para evitar que se fugue, y algunos comentaron que ya tenían gente que lo estaba siguiendo. Sí, que los comentaron y nosotros lo advertíamos también, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta cuando ese seguimiento es relativamente patente. Pero la verdad que cuando uno trabaja este tipo de cosas, te pueden llegar comentarios de cualquier índole, pero cuando te llegan comentarios o te llega información de gente que labura en el medio, de gente que es proa y además intachable, y periodistas de verdad. Y además que tienen información de adentro. Que tienen información ahí adentro del Poder Judicial, la verdad que nos decían que... A usted le llamaron periodistas para decirle, mirá, ¿puede pasar esto? ¿La pusieron en autos periodistas? No vamos a dar los nombres porque no queremos... No. Pero estamos hablando de periodistas gráficos, radiales, de mucha importancia, y que la mayoría son de los temas judiciales, ¿correcto? Gráficos, radiales, de temas judiciales que seguían a la causa y que también a veces, lamentablemente, eran objetos de ignominia, no sé cómo decirlo, eran objeto de persecución también por parte del macrismo en ese momento, porque tal cual. Estamos hablando del mes de mayo del 2019, y todo viéndolo en perspectiva o retroactivamente no parece tan grave, pero en ese momento estaba destapándose el escándalo de la causa D'Alessio, y estaba destrabando la mayor estrategia judicial del macrismo, que como no tenía logros económicos para mostrar, su principal estrategia era mostrar la persecución a exfuncionarios, poniéndolos como corruptos y como causantes de la desgracia del país. La verdad es que se estaba cayendo a pedazos esa estrategia, y nosotros lo notamos en la persecución, que se le estaba cayendo a pedazos esa estrategia. Ahora, doctora, usted notó, las elecciones, porque usted es de armas llevar jurídicamente hablando, notó en sus colegas abogados, porque también estaba Eduardo Valdés entre los posibles a detener, me acuerdo, porque estaban las famosas escuchas con funcionarios K. Digo, la base era todos aquellos que hablaron con los funcionarios K y que mencionaron algo respecto a la causa de Ramos Padilla, iban en cana. Claro, y los abogados, pero no solamente ellos, sino también los abogados que llevamos a cabo la denuncia, o que estábamos involucrados en la denuncia de... Claro, porque había otros abogados querellantes que también habían sido escuchados en aquella causa, ¿no? Sí, abogados querellantes, y que ellos identificaban como K. Claro. ¿No? O sea, esto es una locura también, nosotros somos acostumbrados y lo naturalizamos. Presos K, abogados K, que es un estigma que quisieron hacer como estigma, periodistas como Santoro, periodistas procesados también en la causa de D'Alessio, de La Nación, o sea, hay dos categorías. Parece ser que lo no K es republicano, democrático, y lo K es estigmatizante, o sea, ya lleva íncito una cuestión delictual. Doctora, la verdad que así actuaron. Perdón, si esto hubiese pasado en cualquier otro juez, de los 10 o 11 que había, porque había algunos juzgados federales vacantes, yo creo que los colegas no se hubiesen asustado, porque ningún juez iba a hacer la locura de detenerlos, pero al caer en Bonadío, voy a usar un término que usé con los colegas, que me decían, estoy recagado. ¿Usted tenía miedo, doctora? Mire cómo cambió el término. Sí, tenía miedo en los mismos términos que tus amigos periodistas también. ¿Sí? Porque alguien me decía que usted tiene hijos y que, bueno, hasta alguien me dijo, no, bueno, fulana tiene hijos, yo no sé si la detienen. Ya casi como era inminente, o sea, a mí me lo vieron una noche como que era casi inminente, después pasaron los días y uno se tranquilizó, ¿no? Era tan inminente que yo saqué a mis hijos de mi casa, por supuesto. Ajá. Sí, uno me dijo, yo me voy a guardar. Yo saqué a mis hijos de mi casa. Sí, porque sabíamos que viniendo de Bonadío era todo posible. ¿Y usted puede decir si había ya el pensamiento de órdenes de detención para todos, o estaba más o menos en la carpeta de Bonadío? Nosotros, los que nos informaron en ese momento, es que estarían las órdenes de detención. Hubo varios amagues. Yo creo que eso también era una práctica, pasar el chisme,
en un cierto sector donde sabían que nos iba a poder llegar para amedrentarnos e intimidarnos y extorsionarnos. A ver, han salido jueces de todos los fueros, jueces laborales, la causa de la mesa judicial, que con distintas modalidades se los iban a ver y los pasillaban en los despachos. Claro. A nosotros nos hacían llegar, a veces a través de nuestro círculo, quien podían saber que nos iba a llegar ese amedrentamiento, 2 o 3 veces. Lo que sucede es que la vez que vos estás comentando fue la vez más seria. ¿Y cómo le fue a usted en todas las presentaciones que hizo en Comodoro Pi para ser querellante en esa causa, en la otra, en representación de Echeves, tanto en primera instancia como en la Cámara Federal? Nos fue muy mal porque siempre Bonadío nos decía que no éramos parte, y utilizando ese artilugio que está en el Código Procesal, no es parte, no puede entender en la causa. Entonces no podíamos ver de qué se trataba. Claro. Y la causa del operativo PUF, nosotros también nos intentamos presentar como querellantes en la primer causa que inicia Stornelli por defraudación a D'Alessio. Claro, recordemos que Stornelli denunció a D'Alessio por defraudación, que lo estafó en su buena fe. Dijo claro, Stornelli, pero aparte de defraudación es un delito económico. Me llama la atención Stornelli en qué pensaba que lo había defraudado. Claro. Tal vez lo había defraudado en que no lo participó de las ganancias por los delitos que hacía D'Alessio. Bueno, a ver, Facundo Ale le va a hacer una pregunta, doctora. Sí, doctora, ¿cómo está? Le quiero consultar porque, según 18 mails hallados en la AFI, la mesa judicial, macrista se juntaba por invitación de Marcos Peña e incluso a veces participaba teóricamente Mauricio Macri. Se demostró que entre tantos espiados estaba el propio cuñado de Macri, lo cual ya había pasado con otro cuñado y otra causa, en su momento la de Ciro James. El Congreso acaba de decir que cita a Susana Martinengo, que es una funcionaria muy cercana al presidente, que incluso trabajaba en la unidad presidente y quien en teoría era la que recibía los informes de inteligencia. Le pregunto esto y la verdad que lo vengo preguntando últimamente porque veo algunos colegas que están haciendo casi malabares para exculpar a Macri. ¿Había chance de que el expresidente no supiera todo esto? Pero por supuesto que no, si era una mesa ad hoc para enterarse de temas judiciales. Además, fíjate que contemporáneamente esos mails, que creo que datan desde fines de diciembre del 2017 hasta el 2018 o fines de enero del 2019, son contemporáneos a las declaraciones que hacía Macri, cuando decía qué jueces no le gustaban, cuando hablaba de la mafia de los abogados laboralistas o los jueces que eran contrarios a la industria nacional porque a través de la industria del juicio permitían que se conforme esta mafia. Hablaba de jueces contenciosos administrativos que impedían en las marchas, me acuerdo, por la reforma previsional, que la Fuerza de Seguridad utilizaran armas de fuego, López Vergara, por ejemplo, que no era ni más ni menos que aplicar una ley. O sea, él hacía declaraciones contemporáneas a lo que se reunía esta mesa judicial. Era imposible que no tome conocimiento de eso. Además, fíjate que en esa mesa judicial la integraba Máinquez, que era titular o era subsecretario de Asuntos Penitenciarios. En la cárcel. Por lo tanto, claro, tenía al mando a Blanco, a Carra, que era el que apretaba a todos los que estaban en la línea vertical. Él se hacía cargo de todo lo que era el servicio penitenciario y todo el cableado al pabellón 6 de Ezeiza. Pero también tenías a Garabano, que era el que tenía al mando del programa de protección de testigos, con todos los que nos enteramos de que pasó con Van der Bruele y con Fariña, que eran como arrepentidos privilegiados, que vivían en condiciones privilegiadas. También estaba Pepín Rodríguez Simón, que es un conocido operador judicial, Torilo, o sea... Arriba, doctora, ¿no? Tienes la pata del AFI, es imposible que no supiera. Como abogado, le pregunto, ¿qué nos pasó como sistema democrático para que esto ocurriese? Porque la verdad que es muy difícil el retorno, ¿eh? De esto es muy difícil retornar a que las cosas sean normales, ¿eh? Sí, yo te digo desde mi punto de vista qué nos pasó. Primero, permitir cierto gobierno de los jueces, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque el Poder Judicial es el único que no se previsita, es autorreferencial. Lo vimos con la ley de medio, a través de una medida cautelar te paran la voluntad popular de una ley que salió con gran consenso popular, pero además es una ley. Es el único poder que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar. Hay integrantes que asesoraban a la Comisión de Asesoramiento Legislativo y algunos también dan clases en la Facultad de Derecho, eso por un lado. O sea, cuando el presidente creo que hizo en su discurso de Asunción alusión a que la política, cuando entra la política en los tribunales sale la justicia, estaba hablando de esto. Claro. Se judicializaron decisiones políticas, ¿no? Esto por un lado. Y después la connivencia de los servicios de inteligencia y el papel fundamental de tus colegas, Darío también, por supuesto no me estoy refiriendo a ustedes, que fueron los que incluso informaban y fueron perseguidos. No hay lawfare o no hay persecución judicial
sin medios de comunicación, Está clarísimo. sin medios concentrados. Muy bien, Natalia, muchas gracias. No, gracias. Gracias por poder contar esto que la verdad que nunca se contó la primera vez, y Sí. yo sé que hay colegas que lo saben, porque hay colegas que te lo han comentado, y a lo mejor por alguna razón no lo quieren decir. Está muy bien, porque había mucho riesgo. Bonadío podía meter preso a cualquiera. De hecho, yo lo conté antes, y obviamente quiero que me lo ratifiques, hay un colega tuyo que te dijo, pero no, vos pensás que se va a animar a detenernos, y teóricamente vos le dijiste, para, Bonadío se anima a cualquier cosa, ¿es así? Sí, yo le dije, pero por supuesto, o sea, porque era un escándalo que detengan abogados. La verdad que lo que decía el colega es cierto, o sea, pero es un escándalo, es un escándalo todo lo que viene haciendo, lo puede hacer perfectamente y se va a animar. Bueno, fue preso Carlos Zanini, ¿no? Y no tenía nada que ver en una causa Claro. que no existía, y Carlos Zanini no tenía nada que ver ni siquiera en el proceso del memorándum, aunque no fuese delito, lo llevó preso. Exactamente, por eso no se iba a animar con abogados desconocidos. Y con periodistas, ni le digo. Por ahí era más peligroso con periodistas, digo por la defensa que hay a Santoro, ¿no? Mediáticamente. Por lo mediático que vos mencionás y que es un elemento fundamental. Los periodistas son más conocidos y su labor y su trayectoria judicial también era un poco más complejo. Yo pensaba que la justicia actuaba en función de las pruebas y lo que había que detener a alguien porque cometió un delito, no por el tema de frenar o no de acuerdo a si uno es más débil o más poderoso. La verdad hay que volver a la fuente, doctora. Le mando un abrazo grande. Otro enorme. Natalia Salvo, revelaciones, no sé si usted sabía esto que había pasado. Hay muchos colegas que hacen judiciales, que estaban en esta historia, y repito, yo recibí un llamado 23 horas en mi casa de un abogado casi llorando, diciéndome Bonadío.